Buenos días a todos. Hoy es jueves, día 15 de octubre. Como todos los jueves, recordamos que es jueves eucarístico y sacerdotal. Eucarístico para agradecer y para vivir con mucho amor el misterio de la Eucaristía. Sacerdotal para pedir por los sacerdotes, para pedir por las vocaciones al sacerdocio. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Hoy la Iglesia celebra una gran santa, la Iglesia española particularmente, Santa Teresa de Jesús, Virgen y doctora de la Iglesia, conocida también como Teresa de Ávila, para distinguirla de otras Teresa de Jesús también, que eligieron este nombre precisamente por ella, la primera, ¿no? Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila. El texto del Evangelio de hoy es un texto especial para esta fiesta que hace relación a la mansedumbre y la humildad de corazón del Señor, ¿no? Y también para sintetizar en la historia de Teresa de Jesús la sabiduría y la sencillez con que ella habla, ¿no? Mateo 11, 25 al 30, ese es el Evangelio. Jesús da gracias al Padre porque esconde estas cosas a los sabios y entendidos y las revela, sin embargo, a la gente sencilla. La verdadera sabiduría no está en los orgullosos llenos de sí mismos, sino en los que, con sencillez de corazón, se abren a Dios. Como Santa Teresa, que verdaderamente fue una mujer fuerte, porque estaba llena de los dones de Dios, y no confiada en sus propios talentos. Teresa es una maestra admirable de vida espiritual para sus hijas y para cuantos leen sus obras. Las Moradas, el Libro de la Vida, Camino de Perfección, Libro de las Fundaciones, además de sus numerosas cartas y poemas. Pablo VI, en 1970, la proclamó oficialmente doctora de la Iglesia. Fue la primera. Después también Santa Catalina de Siena. Más tarde, en 1997, Juan Pablo II haría lo mismo con otra Teresa, Santa Teresita del Niño Jesús. Teresa de Ávila es doctora porque primero vivió ella misma un proceso de maduración en la fe. Tuvo momentos de tibieza y dejadez en su vida religiosa, pero cuando se decidió a profundizar en la fe y dejarse llevar por el amor de Dios, hizo voto de tender a la santidad, de buscar en todas las ocasiones lo que fuera más perfecto, lo más cercano a la voluntad del Señor, por costoso que fuera. La lectura de los santos padres, por ejemplo de San Jerónimo y San Agustín, influyó notablemente en su vida de fe, y así pudo escribir páginas admirables sobre el camino de la oración y de la santidad. Soportó con admirable entereza y fuerza de voluntad las adversidades de la vida, enfermedades, incomprensiones. Para el nuncio de aquella época era una mujer inquieta y andariega, y hasta persecuciones. Fue denunciada a la Inquisición. El amor y su íntima unión a Cristo le hizo aceptar con elegancia espiritual todo lo que la vida le fue deparando. Que muero porque no muero, siempre apoyada en la fuerza de Dios. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Supo conjugar admirablemente la oración con el trabajo, la contemplación más profunda con las tareas más humildes de cada día, el amor místico a Dios con el sentido común y las dotes más humanas de simpatía y de buen humor. La obra de reforma del Carmelo que emprendió y llevó a cabo, a pesar de la oposición y los malentendidos con que tropezó, es un admirable ejemplo de lucidez, de realismo y de tenacidad. Lecciones
siempre actuales para nosotros. Perdón. Fe, amor, unión con Dios, trabajo, realismo. Haremos bien en pedir a Dios con la oración de hoy. Ha suscitado a Santa Teresa de Jesús para mostrar a tu Iglesia el camino de la perfección. Enciende en nosotros el deseo de la verdadera sabiduría. De eso, de sabiduría y de sencillez, nos hablan todas las lecturas de hoy. Quieren sintetizar lo que caracterizaba a esta santa inquieta y andariega, Teresa de Jesús. Es doctora de la Iglesia, así la declaró Pablo VI, sin haber estudiado en ninguna universidad. Pero había aceptado la invitación de Jesús: venid y aprended. Y aprendió. Y luego nos enseñó lo que había recibido. Con su prosa fresca, buenhumorada y su encendida poesía, ha alimentado y sigue alimentando a muchas gentes y a muchas congregaciones religiosas. En sus escritos narra las peripecias de sus fundaciones, la escalada a las moradas espirituales y sus dificultades con sus confesores. Tuvo una vida agitada, pero siempre comprendió que el yugo que Jesús le pidió que llevara era un yugo compartido con él, su gran amor. Pues hasta aquí el comentario acerca del Evangelio, que hoy se entremezcla también pues con la vivencia de Teresa, ¿no? De Santa Teresa. Podemos decir que esta palabra de Dios del día de hoy se hizo realidad en ella, ¿no? En ella, que supo tratar las cosas de Dios con humildad, con sencillez, y así también transmitirlas. Pasando a su vida, Teresa de Cepeda y Ahumada, que luego quiso llamarse Teresa de Jesús, nació en Ávila el año 1515. Desde pequeña tuvo sentimientos religiosos. Es famosa la escena que ella misma cuenta de cómo a los 7 años quería ir a tierra de moros para morir mártir. A los 20 años, después de una adolescencia más bien superficial, entró en el monasterio del Carmelo y empezó una vida llena de apariencias humanas y de fe. Tras unos años en que experimentó la debilidad de su salud y la frialdad y la rutina en la vida espiritual, ella misma dice que su verdadera conversión tuvo lugar en 1554, a los 39 años, cuando decidió entregarse de veras a la vida espiritual. Lectora asidua, las cartas de San Jerónimo influyeron poderosamente sobre su vocación religiosa, y a los 20 años ingresó en el Carmelo de la Encarnación de Ávila. La joven Teresa estuvo un par de veces gravemente enferma. Podemos decir que estas enfermedades fueron para ella una ocasión de intensificar su vida espiritual. En ella se inició Teresa en unas experiencias místicas que la acompañaron toda la vida y que se tradujeron también en su físico. Lo que la santa llamaba su conversión es el primer fruto de esas experiencias, es decir, hay un momento en la vida de la carmelita en que, por una parte, ella, personalmente, se siente transformada en su vida interior. Se intensifica la percepción de la presencia de Dios, se perfecciona su hábito de rezar, y en cuanto a la vida moral, hace voto de hacer siempre lo que crea más perfecto. Por otra parte, surge en ella una vocación reformadora de su propia congregación carmelitana, vocación impregnada de una fuerte tendencia hacia la vida contemplativa y solitaria. Empezó a realizar la misión reformadora con valentía y éxito, hasta tal punto que provocó una inquietud y unos recelos tan grandes que los superiores le retiraron el permiso para reformar los conventos o fundar nuevas casas.
Entre otros personajes significados en su vida espiritual, directores y colaboradores de la santa, está San Pedro de Alcántara, quien obtuvo para la reformadora el permiso de Roma para proseguir su obra. Coincidió también con San Juan de Ávila, con San Ignacio de Loyola. Es ese siglo realmente grande, ¿no? El siglo de oro también. Más tarde, con la ayuda sobre todo de San Juan de la Cruz y del padre Baltasar Gracián, trabajó incansablemente para reformar el Carmelo, fundando numerosos monasterios en toda España, con el nuevo estilo de las carmelitas descalzas. En vez de comunidades con más de 100 monjas, como la suya de la Encarnación, las quiso de no más de 20 cada una, su palomarcico, empezando por el primer monasterio reformado que fundó en Ávila y que dedicó, no podía ser de otra manera, a San José, al que tenía especial devoción y a quien consideraba su patrono más entrañable. Después de una actividad incansable en los últimos 20 años de reformadora por los caminos de Castilla y de España entera, llega a Alba de Tormes. Las carmelitas reformadas o descalzas no se ven, no obstante, libres de nuevas y fuertes oposiciones. Teresa de Jesús es el nombre adoptado por la reformadora, encuentra también nuevos defensores, entre ellos también el padre Báñez y la Corte de Madrid, para realizar numerosas fundaciones, y ella misma se convierte en la priora del monasterio de la Encarnación, sometido a la reforma. Simultáneamente, el mejor colaborador de Teresa y consejero espiritual, San Juan de la Cruz, reforma también la rama masculina de la orden, en la que no faltan tampoco las resistencias y graves desavenencias que acaban con la total separación de los carmelitas descalzos y calzados, tanto los hombres como las religiosas. Teresa murió en Alba de Tormes, en Salamanca, la noche del 14 al 15 de octubre de 1582, precisamente la noche que no iba a conducir al 5 de octubre, sino al día 15, porque ese día entraba en vigor la reforma gregoriana. El Papa Gregorio XIII había decidido saltar 10 días para recuperar el desfase que se había dado debido a un deficiente cálculo en el anterior calendario, el juliano. Por eso ese lío de decir murió de la noche del 4 al 5, y en realidad pues nosotros la hemos aceptado en la noche del 15, ¿no? Por eso celebramos en este día su fiesta. Fue declarada, la canonización tuvo lugar en 1622, cuando se la veneraba solamente como beata. En 1617 ya fue declarada patrona de España. La santa nos ha dejado una serie de obras escritas con estilo sencillo, queremos decir, sin preocupaciones de retórica y elegancia, y con simpatía, o una simpática verbosidad femenina, que son documentos preciosos para conocer la historia de la Reforma carmelitana y sobre todo las experiencias espirituales de la autora. Camino de perfección, meditaciones sobre los cantares, libro de las fundaciones y las moradas, que es la obra principal. En Teresa contrasta la vida mística extraordinaria con su figura completamente humana. Era una mujer de absoluto sentido común y de carácter simpático, tenaz, pero hábil para acomodarse a las circunstancias. El éxito de la Reforma no sería comprensible de no admitir en Teresa un talento de organizadora, un prestigio y una autoridad personal. En su doctrina mística influyeron las lecturas de los padres,
además de Jerónimo, leyó mucho a San Agustín y a San Gregorio Magno, y su sistema neoplatónico, muy marcado en nuestra escritora y en sus ascensiones espirituales, subir sobre sí, fomentadas por el pensamiento de San Juan de la Cruz. El éxtasis entra como de una manera natural en este sistema. Los fenómenos corporales correspondientes se explican por el hecho de que el cuerpo no está todavía bastante acomodado a la acción del Espíritu Santo. Y en todo caso, sus éxtasis, sus arrobaciones, pues son todos dones de Dios, regalos de Dios a su alma y a la santidad, ¿no? Pero sobre todo Teresa es más allá que todo eso y más grande que todo eso, podemos decir, ¿no? Esta mujer realmente grande, increíble, ¿no? Fue la primera mujer que obtuvo el título de doctora de la Iglesia, como ya hemos dicho, y fue San Pablo VI quien en el año 1970 le otorgó este honor. Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra, el testimonio tan grande y tan precioso de Santa Teresa de Jesús, Teresa de Ávila. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas felicidades a todas las Teresas, Teres, Maite, a todas las que llevan este nombre y también a las carmelitas y a los carmelitas que la celebran grandemente. Os quiero.